honradez agradezco la invitación que me hace nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el oficio que me mandó nuestro señor presidente a efecto de realizar breves comentarios del largometraje Más que Capaz. Un documental en donde se ubica o se pide la sororidad de las mujeres que buscamos una mejor protección, no solo cuidado para la violencia que ha sido ejercida, sino también el valor para aquellas mujeres que alzan su voz y que, unidas en ese grave problema, ahora se hacen escuchar. Es la violencia en contra de la mujer, pero además, más grave es esa discapacidad que ahora compurga con mayor fuerza o tristeza a nuestras mujeres mexicanas. Esta transmisión que se hace es comentarios del cortometraje Más que Capaz. El tema, las mujeres con discapacidad y la violencia. El grupo realizado por Fundación 11. Nuestra película o documental abarca 26 minutos con 43 segundos, en la cual está dividida en varios capítulos, son 12, los cuales cada uno lleva su rubro para darle la importancia al momento que se lleva a cabo. En el primer momento se habla de ejercicios y de herramientas que hemos de llevar a cabo para poder entender precisamente esa oportunidad de poderlas ayudar. Y así como otros grupos de apoyo y de ayuda, ahora este grupo de grandes integrantes de unidad nos ayudan a trabajar. Nos dan un ejercicio, nos dan precisamente una pequeña entrevista que es el aporte que nos va a llevar a esa unión. Detectar el problema, pero no solo detectarlo, sino solucionarlo. Primero, en este proceso de aprendizaje y de crecimiento, nos ubican en una entrevista en donde vamos a ver los problemas detectados de esa mujer que ha sufrido violencia y que la mayoría de las veces no solo es exactamente la violencia de pareja, sino también la violencia de su familia o de las personas que son cuidadoras o que en su caso se encargan de la atención de esas mujeres. Los capítulos que reseñamos están divididos y están la presencia de 4 mujeres violentadas que han podido superar ese problema. La primera de ellas, en donde incluso ahora se ha convertido en moderadora y que auxilia en esos grupos de lucha, en esas mesas de trabajo en donde cada una de ellas comparten sus experiencias, su dolor y sus creencias, pero también el cómo superarlas. Ese aprendizaje que nos va a llevar en algún momento a transformar a nuestra sociedad. Tenemos en una lista por separado que acompañamos precisamente las personas que intervienen. El proceso, repito, se inicia o comienza con una orientación personalizada en la que ponemos de manera patente el foco, la cara que debe de evaluarse de la mujer, las capacidades y competencias que tienen para después llevar a cabo una intermediación laboral. Este es el objetivo final, ayudarlas en un trabajo constante, pero además en una retribución que no solo las violente de manera clara, sino que también esa claridad abarque la solución que demos. Es cierto, alzar la voz es difícil, pero más difícil es patentizar el dolor y sobre todo hacer claramente la valentía dando la cara a este proceso difícil y doloroso. Nos gusta, sí, trabajar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ser abusadas? La película se inicia con este primer capítulo que se llama Más que Capaz, en donde, además de decir quiénes somos y qué somos, también nos hace algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué caí? ¿Cómo fui tan tonta y cómo pude perdonar? Y en todas y cada una de ellas llegamos a un cauce general de acuerdo al documental en donde se inculpa a la misma mujer. Pero ¿será realmente la mujer la responsable de esas conductas? No. Muchas ocasiones es la sociedad o muchas ocasiones las barreras que se nos han imperado, las creencias y sin razón, en donde nos hacen confundir lo que nos gusta y lo que nos enamora con una frustración y una creencia, primero de un amor romántico, que es el siguiente capítulo. Al final se inicia, claro, la transparencia de por qué están ahí, pero nos dan una cultura primacia que
habla de las películas de Walt Disney. Las primeras películas en donde la gran generalidad se ubican como la Cenicienta o la princesa que está buscando una gran oportunidad con su príncipe feliz, que en muchas de estas ocasiones, alguna de ellas señala que es el ogro que le golpea, el ogro que la trastoca o el ogro que la somete y la violenta, incluso en una característica no solo de daño físico, sino de daño sexual. Saber quererse realmente, aprender qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos hacer, a pesar de que la misma familia en ocasiones les ha dicho que no son capaces, que son inútiles o que no van a servir para nada. Ha implementado un reto, algunas de ellas todavía se sienten con esa comprensión, pero otras más señalan y así lo demuestran que han podido superar ese reto y se han convertido en un bastión de lo que deben de hacer. ¿Qué mujer quiere ser? Este punto también es muy importante. Se aprendió precisamente qué es lo que ha sido trascendente desde su niñez y qué es lo que ellas querían ser. Muchas ocasiones devaluadas por su pareja, devaluadas por la familia, tuvieron que enriquecerse por sí mismas y superar muchas de ellas todavía en el trance para poder encontrar esa realidad. Amor tóxico. ¿Cuántas veces estas mujeres que nos presentan en su caso nos señalan que, creyendo que son cuidadas y protegidas, en realidad eran vigiladas, eran en su caso observadas o eran en su caso agredidas con esa falta de dignidad y de intimidad o de libertad que deberían de tener? El maltratador no cambia. Muchas de ellas, en este cauce del documental, podemos darnos cuenta que el maltratador engaña y los hace caer en una condición de creencia que la ama, pero en realidad no es tal cual, sino todo lo contrario, se aprovecha y abusa de ese corazón o de esa fidelidad que tiene la mujer para sacar un provecho infructuoso. Violencia de género, más patente. Aquí el caso que más estrujó mi corazón fue una mujer madura, en la cual nos cuenta la violación que sufrió a manos de su padre, precisamente haciéndole notar que en la noche haría el papel de una mamá. No es posible que la madre cuidadora, no es posible que las hermanas que también resguardaban en su hogar no hubieran cuidado a esa pequeña. Violencia doméstica, familiar, pero también de alguien que debería de haberla cuidado. El tercer caso nos habla una mujer que decía que en todo momento él la hostilizaba, que incluso la chantajeaba emocionalmente, que yendo en el automóvil la amenazaba con arrojarse al vacío y matarse los dos si no consentía a sus intenciones, a su única individualidad y certeza de que él debería de ser lo único y lo máximo. Sin ti me muero. Este chantaje llega a tal lugar que los hacen hacerse creer en una situación a estatus superior y ellas en una sobreprotección que incluso llega a lastimarse ellas mismas con tal de proteger al otro. Una de ellas señala que sus padres acostumbraban a que las mujeres siempre deben de proteger y que en consecuencia ella estaba obligada. Identificar al maltratador es muy importante porque nos dicen que no debemos de hacer sufrir al amar, no debemos sufrir por amar. Consecuencia directa, alguna de ellas decía: mis hijos yo los quiero y los amo, no los hago sufrir. No es posible que mi marido me haga sufrir a mí. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, no debemos de permitir se nos haga daño. Tampoco creer en esa vana promesa que nos dicen que van a cambiar o que nunca nos harán daño. Quien es necesario decirlo es un maltratador, un engaño que está patente. Un verdadero hombre no tiene que hacer esas promesas. Hijos del maltrato. Se nos presentan dos cauces, no solo la reseña de una mujer que sufrió en un momento que era consagrado o de gran reconocimiento, como era el Día de Reyes para los niños, y que en su caso los abandonó y los dejaba plantados, y otro más que mandó a un taxi para que se fueran solos, sin siquiera identificar quién era. Pero también ese maduro, ese testigo que viene como un cantautor y que nos da
patente testimonio de que él sufrió y sufría el miedo de llegar a su casa y que su madre ya estuviera muerta, que en la escuela no daba buen cauce y que incluso él, siendo un buen hombre, tenía que estar abatido, incluso no rendir suficientemente en la escuela. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a su madre y esa inconstancia no lo dejaba rendir lo suficiente. El futuro que se presenta fue muy claro. Alguna se sentía tan segura, tan satisfecha, que está en crecimiento, que ayuda a las demás, pero otras están en este proceso de aprendizaje o transición, que debemos de aceptar y ayudar e incluso ser inclusivos en ese ambiente que ellas han tenido que solventar. A este futuro también se encuentra no solo el cantautor, que él se declara como un activista de la igualdad y que incluso nos dice muy claramente que no ha terminado su trabajo, que aquel que se declare que es suficiente y ha logrado su cometido también miente, porque cada día necesitamos esa mirada, ese apoyo y ese futuro de esas mujeres y de nosotros como sociedad para encontrar la seguridad, las voces que puedan clamar una ayuda y que nosotros podamos otorgársela. Este cierre también se da con palabras de Inserta, de la licenciada Carmen Montes, refiriendo que es un proyecto de profesionales que se está incrementando y que ahora también han dado estadísticas en las cuales nos tienen mujeres registradas, mujeres que en su caso han encontrado un buen cauce y una reinserción en esta sociedad que las ha lastimado. Y además, el presidente, quien señala que ninguna mujer debe de ser violentada, pero menos aquellas que tienen discapacidades, y que la gran presencia de las estadísticas que tienen nos demuestran que no se ha librado esa violencia y que además muchas de ellas han tenido discapacidad o fruto, consecuencia de ese maltrato. Se debe de erradicar, sí, y nos dice como una despedida nuestra periodista experta en violencias machistas, señalando que el ejercicio aquí vertido es importantísimo porque significa visibilizar y dar voz, lo que parece que en muchas ocasiones se nos olvida y necesitamos recordar que son las mujeres con discapacidad doblemente fuertes y doblemente valientes las que vienen en esta ocasión a dar ejemplo de vida. Porque además de que han vivido con esa lacra y la han superado, hoy nos dan un ejemplo de lo que podemos hacer juntas, que no es temor sentirnos solas, que no es temor haber sufrido, sino que es valiente aquella mujer que alza su voz y que ha superado los retos que ha encontrado en su camino. Gracias a todos por esta oportunidad que se me da al hablar y gracias por compartir este documental que nos hace sensibles, esa sensibilización y esa sororidad que debe de haber en todas las mujeres, en las cuales nos debemos de unir, trabajar sobre todo por una verdadera igualdad, no condiciones separatistas y de género, sino un equilibrio justo y necesario para ser seres humanos dignos e idóneos dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias.